Estimados colegas, reciban mis más cordiales saludos. Los saluda Isabel Vera, directora médica de Abbott Nutrición, y estoy saludándolos y recibiéndolos a nuestra plataforma en nombre de todo el equipo de Abbott Perú. Como ustedes saben, tenemos un compromiso con la formación académica, con la educación médica continua de todos los profesionales de la salud de nuestro país. Y es por ello que hemos diseñado la plataforma a la cual les estoy dando la bienvenida, nuestra plataforma virtual Nutriendo la Vida. Esta plataforma estará activa desde el día de hoy en adelante y donde desarrollaremos un programa con temas de mucho interés para ustedes referente a la evaluación del recién nacido prematuro. Discutiremos sus requerimientos nutricionales, tenemos invitados médicos expertos en el tema nutricional. Además, discusión de casos clínicos. En nuestra plataforma habrán descargables, artículos comentados por nuestros instructores, en fin, mucha evidencia y mucha ciencia detrás de lo que es nutrir a un prematuro, a un recién nacido prematuro. Esta plataforma Nutriendo la Vida es exclusivamente para el manejo nutricional del recién nacido prematuro. Hay una zona de biblioteca virtual donde ustedes podrán encontrar la información y van a ver que nosotros vamos a brindarles información del portafolio de prematuros de Abbott Nutrición, nuestro portafolio completo, que va a ser una herramienta para ustedes y el manejo de sus pequeños bebés. Sabemos que es una emergencia nutricional el nacimiento de un recién nacido prematuro antes de tiempo y todos los profesionales debemos estar muy preparados para manejar a estos pacientes. Quiero agradecer a nuestros 3 ponentes de nuestra plataforma Nutriendo la Vida. Durante todo el año tendremos con nosotros a la doctora Fiorella Flores. Ella es pediatra, neonatóloga, médico asistente del Hospital Regional Docente de Trujillo, docente de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, y magíster en gestión de servicios de la salud. Además, tendremos con nosotros al doctor Erasmo Alayo, pediatra, neonatólogo, médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Cayetano Heredia, además docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Finalmente, al doctor Jorge Chirinos, pediatra, neonatólogo con muchos años de experiencia, médico asistente del Servicio de Neonatología y de la UCI Neonatal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Mi agradecimiento a todos ellos que van a participar, ya están participando en nuestra plataforma, y los invito a que ingresen a todos los temas. Va a ser muy interesante escucharlos, va a ser un espacio para poder intercambiar preguntas y experiencias. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia a nuestra plataforma Nutriendo la Vida. Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a Nutriendo la Vida, nuestra plataforma especializada solo en el manejo nutricional del recién nacido prematuro. Esta noche vamos a tener con nosotros al doctor Erasmo Alayo, pediatra neonatólogo, médico asistente de la UCI Neonatal del Hospital Cayetano Heredia, además docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que esta noche traerá el doctor Alayo es tracto gastrointestinal del prematuro al recién nacido a término. Muchas gracias por su presencia, doctor Alayo, y nos vemos en unos momentos para las preguntas y respuestas. Adelante.
Bien, buenas noches, muchas gracias, doctora Vera. Buenas noches con todos. Gracias por participar en esta reunión. Como ya mencionaron, soy el doctor Erasmo Alayo. Y esta noche vamos a hablar sobre el tema del desarrollo gastrointestinal del feto y del bebé prematuro y de su avance hacia la madurez de un recién nacido término, y también sobre las implicancias clínicas que esto implica en el manejo que vamos a tener nosotros de los pacientes recién nacidos prematuros. Vamos a avanzar aquí la presentación. Entonces, nuestros objetivos es, en primer lugar, revisar las funciones del tracto gastrointestinal en general. Vamos a hablar un poco sobre cómo es que se nutre el feto en su vida intrauterina. Luego vamos a comparar y analizar la función gastrointestinal de los recién nacidos a término y diferenciarlos de la función del tracto gastrointestinal del prematuro. Entonces, vamos a dividir la presentación hablando sobre crecimiento gastrointestinal, sobre funciones como deglución, el esfínter gastroesofágico, el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal. Luego vamos a hablar sobre digestión, absorción y asimilación. Y también un par de palabras acerca de la inmunidad innata. ¿Sí? Y lo más importante es saber cómo aplicar esto en nuestra práctica clínica en el manejo de los recién nacidos prematuros. Entonces tenemos aquí a un feto intraútero que se encuentra tranquilo, en un ambiente con temperatura controlada, recibiendo nutrientes de manera directa, de forma parenteral a través de la placenta, y que está en proceso de maduración, de crecimiento, ¿no? Que está desarrollando todos sus órganos y sistemas y que aún está esperando la semana 37 o 38 para poder salir a la vida extrauterina y empezar a nutrirse de forma enteral, ¿sí? Hasta este punto, toda la nutrición es parenteral directamente de la placenta, y es una etapa en la que el crecimiento requiere un alto aporte proteico. El feto va a recibir toda esta nutrición a través de la placenta y va a requerir un aporte proteico de alrededor de 3.5 a 4 gramos por kilo al día. Es un aporte bastante alto por el rápido crecimiento y porque el feto utiliza las proteínas como fuente de energía también, más que el recién nacido a término. Para poder dar este aporte proteico en un bebé que nace, tendríamos que darle alrededor de 330 mililitros por kilogramo al día de leche humana, sin fortificar. Entonces, imagínense la cantidad de proteína que recibe el feto y el alto aporte de volumen que necesitaría para poder nosotros aportar lo mismo luego del nacimiento. La energía que va a requerir el feto es de aproximadamente 120 calorías por kilogramo por día. Si es que ya nacido le damos alimentación de forma enteral, mientras que si recibe solamente parenteral podemos lograr un equilibrio proteico, un balance nitrogenado positivo desde 60 kilocalorías por kilo día, ¿no? Con un aporte de proteínas de alrededor de 2.5 kilogramos por día. Y la ingesta calórica mínima con la nutrición parenteral debe ser de 80 calorías por kilogramo día, que está cerca del máximo que podemos darle solamente por vía parenteral, ¿no? Entonces esto es para ver el alto requerimiento de energía que tiene el feto en su etapa intrauterina y cuáles son nuestros objetivos a alcanzar cuando vamos a querer nutrir a estos bebés luego del nacimiento, ¿sí? Entonces, nuestro tracto gastrointestinal que está madurando, que está creciendo, ¿se va a encargar luego de nacer solamente de la digestión? Pues no. El sistema gastrointestinal es un conjunto de órganos que tiene una función compleja, que no solamente se encarga de digestión, de absorción y de asimilación, sino que cumple una serie de funciones, como vemos aquí descritas en este cuadro, además de las de nutrición,
¿sí? Tenemos funciones inmunológicas en el desarrollo y la modulación inmunológica. Participa el tracto gastrointestinal. Es uno de los órganos con mayor superficie de exposición al medio externo, ¿sí? Tiene también funciones endocrinas y exocrinas, y a su vez también funciona como parte del estímulo del desarrollo neural, ¿sí? A través del sistema nervioso que está presente en el tracto gastrointestinal y su interacción con el sistema nervioso central. Entonces, no solamente se encarga de la digestión, sino de funciones inmunológicas, endocrinas y neurales. Vamos a hablar un par de palabras acerca del origen del sistema gastrointestinal, y vamos a decir que el tracto gastrointestinal se inicia con una estructura tubular, un tubo simple que se forma alrededor de la cuarta semana, y que con la división celular va a resultar en una serie de capas que van a terminar formando a partir del endodermo, el mesodermo y el ectodermo, eh, las estructuras del aparato gastrointestinal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los derivados del tracto gastrointestinal? El endodermo va a dar lugar a las capas de epitelio de la mucosa intestinal. El mesodermo va a dar origen a las capas musculares y de lámina propia, y el ectodermo va a dar origen a un sistema nervioso entérico y las células de la cresta neural. Entonces, esta ontogenia es relevante porque cada componente derivativo va a compartir irrigación, inervación y drenaje linfático. Entonces podemos ver la afectación de un determinado segmento del tracto gastrointestinal dependiendo de la afectación de su componente derivativo, ¿sí? Entonces tenemos que como precursores embriológicos tenemos al intestino anterior, que va a dar lugar al esófago, al estómago y al duodeno; el intestino medio, que va a dar lugar al yeyuno ileum, al ciego, al colon ascendente y al colon transverso proximal; y el intestino posterior va a dar origen al colon transverso distal, al colon descendente, al sigmoides y al recto, ¿sí? Entonces todo esto va a compartir irrigación y drenaje también. El intestino es un órgano que crece muy rápidamente en la etapa fetal. Tiene una tasa de crecimiento realmente rápida. Aumenta alrededor de 1000 veces desde la semana 5 hasta la semana 40. Imagínense la velocidad de crecimiento del intestino delgado. Es rapidísima, ¿sí? Y finalmente ya al nacimiento, un recién nacido término puede llegar a tener una área intestinal aproximada de 200 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cómo crece el intestino delgado? A las 20 semanas puede tener una longitud aproximada de 125 centímetros. Hacia las 30 semanas llega a medir aproximadamente 2 metros. A término va a llegar a medir 275 centímetros, que va a ser aproximadamente la mitad, un poco menos, del tamaño que va a llegar a obtener hacia la adultez, hacia los 20 años, ¿sí? Mientras que el intestino grueso, cuando llega al término, va a medir alrededor de 60 centímetros, ya en la adultez va a llegar a medir 150 centímetros. Entonces ustedes ven la rapidez con que crece el intestino delgado, y lo importante que esto va a ser en su función en el recién nacido, ¿no? La superficie intestinal va a estar determinada por las vellosidades en las células del epitelio intestinal, que a su vez van a tener microvellosidades, lo que va a ampliar significativamente la superficie de digestión y de absorción a nivel del intestino. Hablábamos de una superficie de aproximadamente 200 metros cuadrados, ¿sí? El ejemplo clásico es el tamaño de una cancha de tenis. Aquí tenemos, no sé si ustedes recuerdan, un encuentro muy particular entre Roger Federer y Rafael Nadal,
Uno es el rey de la arcilla y el otro es el rey del césped, y jugaron este partido entre los dos para ver cuál dominaba qué cantidad de superficie, ¿no? Qué calidad de superficie. Entonces esto es para tener una idea del área que va a ocupar la superficie intestinal. ¿Ok? Entonces, en la mucosa gástrica vamos a encontrar una variedad de células como las células parietales que van a producir el ácido clorhídrico, células principales y células neuroendocrinas. Luego, en el intestino va a haber también células de producción de moco y va a tener un componente muy importante que va a ser la barrera que tienen a través de las uniones estrechas entre los enterocitos, que va a ser muy importante, como vamos a ver después, en la respuesta inmune del tracto gastrointestinal. Vamos a tener células de Paneth, células caliciformes y células neuroendocrinas que se van a formar en las criptas, que como ustedes ven aquí en el gráfico de arriba, en el tercer panel, en el intestino delgado va a haber unas criptas en las cuales se van a ir formando las células por mitosis, se van a diferenciar y van a migrar hacia la punta de la vellosidad, ¿no? Excepto las células de Paneth. Y esto va a ser también muy importante llegado el momento de conversar acerca del manejo de la lactosa en el intestino delgado de los bebés prematuros. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla luego en el recién nacido prematuro y el recién nacido a término? Esto va a implicar desde la capacidad que tiene un bebé de coordinar la succión, deglución con la respiración, que es algo que se logra aproximadamente entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional. Es un proceso complejo, por lo cual los bebés muy pequeños, bebés prematuros menores de 32 semanas, probablemente no estén en capacidad de lograr esta coordinación y puede ser necesario que nosotros hagamos un bypass de la zona orofaringea y utilizar sondas de alimentación para ir directamente hacia el estómago, ¿sí? Y es importante también que luego de que logremos la deglución se mantenga un patrón de motilidad gastrointestinal normal. Bien, vamos a continuar. Entonces, esta motilidad se estimula desde la vida intraútero con la deglución de líquido amniótico. Un feto que está llegando ya hacia el final de la gestación puede deglutir casi medio litro de líquido amniótico. Y esto va a ayudar a madurar la función de motilidad del intestino delgado y del estómago, ¿no? Sin embargo, esto se interrumpe bruscamente con el nacimiento prematuro. Este niño estaba en preparación de la motilidad del tracto gastrointestinal y súbitamente se termina este periodo y deja de tener este entrenamiento en motilidad intestinal. ¿Qué otras competencias necesita el recién nacido para poder nutrirse por vía oral o enteral? Tiene que coordinar, como les mencioné, la succión y deglución, que puede empezar muy temprano en la gestación, antes de las 20 semanas, que sin embargo no se va a coordinar bien sino hasta las 32 o 34 semanas inclusive, ¿sí? Entonces estos niños están en desventaja por ese lado. ¿Por qué? Porque el bebé prematuro va a tener una musculatura orofacial poco desarrollada, sus músculos van a ser poco desarrollados, van a superponer muchas veces la deglución con la inspiración y estos niños se pueden aspirar, por lo que podríamos necesitar, como comentamos, el uso de sondas orogástricas o nasogástricas. Y aquí va a ser muy importante como parte de la nutrición enteral el uso de terapia orofacial. Es algo que no debemos perder de vista y que se puede desarrollar por el personal del servicio incluso para poder mejorar la coordinación de la succión y deglución. Parte de la alteración de la motilidad gastrointestinal va a hacer que tengamos la presencia de reflujo gastroesofágico, que no es sino
el hecho de que regrese el contenido gástrico, como vemos en este gráfico en color azul celeste, que regrese desde el fondo del estómago hacia el esófago, porque en este caso los bebés prematuros van a tener el esfínter gastroesofágico muy inmaduro, que no tiene un buen tono y está prácticamente abierto todo el tiempo. Y esto va a permitir que el contenido gástrico refluya varias veces hacia el esófago. Pero esto es un proceso que puede suceder de manera fisiológica varias veces al día incluso. Sin embargo, si es que este reflujo llega a causar un impacto clínico en el recién nacido, que pueden ser síntomas molestos o pueden ser complicaciones como por ejemplo una afectación del crecimiento del niño, ya vamos a estar hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, es importante diferenciar estos dos conceptos, ¿no? El reflujo fisiológico, que puede ser normal en niños a término, incluso hasta más allá de los 6 meses y hasta el año, y diferenciarlo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Em, la presión del esfínter esofágico en un bebé prematuro es tan baja como 4 milímetros de mercurio, eh, mientras que al término se cuadriplica este tono o esta presión, ¿sí? Llegando más o menos a 18 milímetros de mercurio. Ahora, el reflujo gastroesofágico solía ser etiquetado como el culpable de muchos episodios de apneas y bradicardias en las unidades de cuidado intensivo de recién nacidos. Se le acusaba directamente de los episodios de desaturación, de bradicardia y de apnea. Tanto así que hasta hace unos años, muchos de estos bebés eran tratados con medicamentos que reduzcan el contenido ácido del jugo gástrico. Estaba ahí la cisaprida que salió del mercado, y todavía está la ranitidina y el omeprazol. ¿Sí? Entonces, se hizo ese estudio en 71 recién nacidos prematuros con una edad promedio de 29 semanas, que fueron evaluados a la edad gestacional de 37 semanas de edad corregida, y se hizo a través de la medición de la impedancia intraluminal y también una sonda de pH en el esófago, ¿no? Entonces, se vio de que de todos los eventos cardiorrespiratorios que vemos aquí en el eje izquierdo, el reflujo gastroesofágico causó aproximadamente un 2.7 de todos los eventos, ¿no? Un 3.4% de las apneas, un 2.9% de las bradicardias y un 2.8% de las caídas de saturación. Entonces, el reflujo gastroesofágico no causa ni siquiera el 5% de los episodios de apneas y bradicardias en los recién nacidos. Y esto es medido con impedancia y con medición de pH, ¿no? Em, por otro lado, los tratamientos que se solían dar en bebés con reflujo gastroesofágico eh, también se han estudiado y se ha visto su eficacia y su seguridad, que también es muy importante. Entonces se tuvo este estudio cruzado en pretérminos también de 29 semanas de edad gestacional, que fueron evaluados cuando tenían 35 semanas de edad gestacional corregida, y en quienes se utilizó metoclopramida y ranitidina de forma alternada con placebo. Y es interesante este estudio porque los mismos pacientes eran utilizados como controles. Tenían periodos en los que recibían placebo, periodos en los que recibían droga e iban alternando. Eran 4 episodios de 6 horas y que se iban alternando y era de manera aleatoria. Unos niños empezaban con placebo, otros empezaban con ranitidina, otros empezaban con metoclopramida y se iban alternando. ¿Y qué se encontró? Que durante los episodios en que los recién nacidos recibían placebo, habían menos episodios de bradicardia que en los periodos en los que recibían fármacos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que los medicamentos no solo no disminuían los eventos de bradicardia, sino que incluso podían empeorar o aumentar el número de episodios de bradicardia, ¿sí? Entonces, esta terapia farmacológica
dirigida a disminuir el reflujo gastroesofágico y sus consecuencias como eventos de bradicardia, se vio que no mostraban ninguna relación entre el reflujo sin tratar y un mayor número de bradicardias. ¿Sí? Ahora, ¿estos medicamentos son inocuos? ¿Son medicamentos seguros? ¿Se pueden utilizar sin problemas en recién nacidos? Pues no. Los medicamentos que suprimen la producción de ácido, y aquí tenemos los antagonistas H2 como la ranitidina, o los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, causan un desbalance entre la diversidad de microbios fecales, lo que va a hacer de que pueden aumentar el riesgo de NEC, de enterocolitis necrotizante y de bacteremia. ¿Sí? Entonces alteran el microbioma, la flora gastrointestinal, y pueden llevar a los niños a tener más riesgo de NEC y de bacteremia. Es decir, no solamente no nos ayudan a disminuir los episodios atribuidos a reflujo de bradicardia, sino que además ponen en riesgo la salud de los niños. ¿Sí? Entonces esto es muy importante de evaluar. ¿Qué otras patologías estudiaron que estaban asociadas a ranitidina? En este estudio de Terrin, ellos investigaron infecciones. Aquí, en la primera columna, estaban los bebés no expuestos a ranitidina, que tenían un 9.8 de infecciones en general, y los niños expuestos a ranitidina, que tienen un 37.4% de niños con infección, ¿sí? Lo cual es muy significativo. A su vez, esto se desglosó y se vio que estos niños tenían más riesgo de hacer sepsis en general y más riesgo de hacer neumonía, ¿sí? ¿Por qué patógenos? A la cabeza la Escherichia coli y en segundo lugar la Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Entonces, la ranitidina no es un medicamento inocuo. Puede causar infecciones, puede causar sepsis, neumonía y enterocolitis necrotizante. Entonces, ¿qué hacer con el reflujo gastroesofágico? Pues ver si realmente nos está dando problemas y darle un manejo postural. Se ha visto que en la posición de decúbito lateral izquierdo hay una menor exposición de ácido en el esófago en el periodo postprandial temprano. ¿Qué quiere decir postprandial temprano? En los primeros 75 minutos después de la toma, ¿sí? Y luego la siguiente posición que nos podría ayudar a disminuir el reflujo es la posición de prono, que nos puede ser útil en el postprandial tardío, es decir, en los siguientes 75 minutos. Si tenemos estos bloques entre toma y toma, en el primer periodo nos ayuda a tenerlos en decúbito lateral izquierdo y después, dependiendo de la estabilidad del niño, podría ser útil el ponerlos en posición de prono. ¿Sí? Entonces, aquí en este estudio se vio que en la posición de decúbito lateral izquierdo había un menor tiempo de exposición a un pH ácido en estos niños que si estuvieran de decúbito lateral derecho o supinos, ¿sí? Y mientras que en la impedancia se vio la cantidad de reflujo ácido, que significan estas siglas, la A con el MII, y la cantidad de reflujo ácido fue menor en el decúbito lateral izquierdo y luego en la posición de prono, ¿sí? Entonces esto se ha estudiado y se ha visto que sí funciona el posicionamiento para disminuir el reflujo gastroesofágico, perdón, en los prematuros. Entonces, los recién nacidos tienen afectada su motilidad gástrica y su motilidad gastrointestinal en general. Su vaciamiento gástrico está retrasado. El tránsito en el estómago en los prematuros puede ser tan lento como de 8 a 96 horas en vaciar el estómago, mientras que un adulto puede llegar a tener entre 4 a 12 horas. Esto es el tránsito gastroantral dentro del estómago. Mientras que el tránsito gastroanal, es decir, desde la ingestión de la leche hasta la eliminación del meconio, en niños de extremo bajo peso al nacer puede tardar hasta 5 días,
¿sí? Hasta 5 días, mientras que en un niño a término habitualmente toma entre 12 a 24 horas. Entonces, con estos datos podemos ir teniendo una idea de qué es lo que esperamos en nuestros bebés prematuros, cuál es la respuesta que esperamos. Y no debemos esperar un meconio temprano en estos bebés. Pueden tardar 3, 4, 5 días en expulsar meconio y es algo esperable por la disminución de su madurez en cuanto a motilidad gastrointestinal. El vaciamiento gástrico en general está retrasado en los prematuros y esto empeora si es que hay más contenido de grasas, si damos una leche con un mayor contenido o un mayor valor de osmolaridad. Y también hay ventaja entre la leche humana frente a la fórmula. La leche humana va a ser mucho más fácil de digerir y va a abandonar el estómago mucho más rápido, ¿sí? Esta tasa de vaciamiento gástrico depende de una retroalimentación desde el intestino delgado, ¿no? Si vemos aquí en la gráfica, el feedback del intestino delgado va a estimular las contracciones a nivel del píloro y el antro y la relajación del esfínter para que el contenido estomacal pase al duodeno. Entonces, esto va a estar retrasado en los bebés prematuros. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hagamos la medición de residuos gástricos, ¿no? Entonces, el niño está tranquilo, sin descompensación, pero le colocamos o le hacemos un aspirado por la sonda orogástrica y, oh sorpresa, encontramos contenido gástrico después de varias horas y pensamos que el niño tiene un problema. Y es algo que es normal de esperar en un bebé prematuro, porque todavía es inmaduro. Entonces, no le pidamos cosas de niños a término a nuestros bebés prematuros. Igual en el intestino delgado va a haber patrones anormales que no van a estar bien desarrollados antes de las 28 semanas. La liberación de motilina y los receptores de motilina no suelen estar presentes antes de las 32 semanas y los complejos mioeléctricos que van a ayudar a coordinar los movimientos intestinales van a aparecer de forma tan tardía como a las 33 o 34 semanas. Entonces, igual, ¿no? No pidamos a un niño de 30 semanas que tenga una motilidad gastrointestinal adecuada o igual que la de un recién nacido a término. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a mejorar el vaciamiento gástrico? Y se ha estudiado la eritromicina y se ha estudiado bastante. A veces la tememos por el riesgo que pueda haber de una hipertrofia de píloro, pero ya se ha estudiado esto en varios estudios randomizados y lo que se ha visto es de que la eritromicina puede ser de utilidad como una terapia de rescate. Es decir, cuando el niño no tiene una buena tolerancia gastrointestinal, nos puede servir la eritromicina para lograr un menor tiempo hasta lograr la nutrición enteral total, hasta que llegue a recibir todo por vía enteral. Están favorecidas las dosis altas de 12 o 12.5 miligramos por kilo cada 6 horas eh, y por vía enteral. Y esto inclusive puede ayudarnos a disminuir la colestasis por nutrición parenteral en un 50%, ¿no? Entonces, la eritromicina puede funcionar. La información que se cuenta ahora favorece a su uso como rescate, como les mencioné, más que al uso profiláctico. Es decir, no se recomienda empezar eritromicina en todos nuestros bebés prematuros, sino ver aquellos que tienen intolerancia oral y es muy importante que podamos valorar que no tengan ninguna lesión obstructiva, ¿sí? Ahí sí podría ser contraproducente. Entonces, estos bebés prematuros con dismotilidad moderada severa, sin obstrucción, pueden ser candidatos para el uso de eritromicina de rescate. Ahora vamos a hablar un poco sobre la digestión y la absorción a nivel del intestino en los bebés. Entonces, la digestión, empezaremos diciendo que ocurre en el lumen intestinal, como ustedes ven aquí en el gráfico en la parte baja. Empieza la digestión de los carbohidratos que van a ser transformados a monosacáridos, las proteínas que van a ser transformadas a aminoácidos, y los lípidos que van a ser emulsificados y convertidos a ácidos grasos libres y monoglicéridos, ¿sí?
La absorción se va a dar en el interfaz del enterocito, en las microvellosidades de la membrana, y la asimilación va a ser ya dentro del eritrocito y va a continuar luego en sus membranas basal y lateral. Entonces, en cuanto a las proteínas, la digestión va a empezar en el estómago y el primer paso va a ser la acción del ácido clorhídrico, que va a desnaturalizar algunas proteínas y que va a activar el pepsinógeno. Las células parietales en el estómago, que son las que producen ácido, van a estar presentes en la semana 13, pero realmente la producción de ácido no empieza sino hasta el segundo trimestre. Estos prematuros de muy bajo peso al nacer van a tener una producción de ácido muy baja comparada con los niños a término. Y esto se ha estudiado, por ejemplo, en este estudio de Hyman, en que midieron el pH gástrico, la producción de ácido gástrico, perdón, y luego se hizo un seguimiento en las primeras semanas de vida. Entonces se vio que a las 24 o 48 horas el pH gástrico es alrededor de 5.5, como ustedes ven en la línea inferior. La línea superior es la línea que nos refleja la producción de ácido como respuesta a la estimulación con gastrina. Y luego, en las primeras 4 a 8 semanas, como vemos nosotros en el segundo círculo rojo, la producción de ácido se va a duplicar. Entonces, después del nacimiento, la producción de ácido va a aumentar rápidamente, pero en un inicio va a estar limitada, ¿sí? Entonces, la digestión va a empezar en el estómago, luego va a continuar con las enzimas pancreáticas como el tripsinógeno y las enteroquinasas que aparecen a partir de las 28 semanas. Entonces, las proteínas van a ser transformadas a oligopéptidos, dipéptidos y aminoácidos que van a ser absorbidos por cotransporte a nivel de la célula epitelial intestinal. Y esto a su vez va a ser un mecanismo que va a estar inmaduro en bebés prematuros, ¿sí? Entonces, si vemos aquí en este estudio de Demers-Mathieu acerca de la producción de ácido gástrico y de la actividad proteolítica del recién nacido, vemos en el primer gráfico, en el gráfico A, arriba a la izquierda, hacia la izquierda los prematuros y hacia la derecha los niños a término, y en la barra oscura vemos el pH, ¿sí? Entonces, vemos que en el prematuro, si bien es cierto, va a haber un menor pH inicialmente, la proteólisis, como vamos a ver en el cuadro B hacia la derecha, va a estar muy en desventaja en cuanto, si comparamos al pretérmino con el niño a término. Y en el cuadro C, abajo a la izquierda, vemos la actividad proteica general que también está disminuida en los prematuros. Y en el último cuadro de la relación de la actividad de la pepsina y catepsina D, vemos de que igual los pretérminos van a estar en desventaja, ¿no? O sea, tienen menos capacidad de producción de ácido gástrico, menos capacidad de digestión de proteínas y por lo tanto les va a costar más trabajo el digerir el aporte proteico enteral. Sobre esto se ha postulado como una posibilidad terapéutica el uso de fórmulas hidrolizadas en recién nacidos pretérminos. Sin embargo, siempre está la duda de si la fórmula hidrolizada va a aportar la misma cantidad de nutrientes que la fórmula estándar para prematuros. Pero en cuanto a tiempo que nos toma para llegar a la alimentación enteral completa, si vemos aquí, en la primera columna es la fórmula hidrolizada, que nos toma en promedio 10 días desde que se inicia la vía oral hasta llegar a la nutrición enteral completa, comparado con 12 días con la fórmula para prematuros estándar, lo cual es estadísticamente significativo, ¿no? Igual, la edad en días, en cuanto ¿no? vamos a llegar a 150 mililitros por kilo, desde el nacimiento, con las fórmulas hidrolizadas, vamos a tardar 13 días y con las estándar 16 días. Es decir, en realidad, sí nos logra llevar hacia una nutrición enteral completa más rápida. Y como vemos en este cuadro inferior, las fórmulas actuales, las fórmulas modernas hidrolizadas, tienen una cantidad proteica similar a la fórmula para prematuros estándar, igual con el aporte de lípidos y de carbohidratos. Entonces, esta podría bien ser una opción para los niños prematuros
en cuanto tengan dificultad para digerir la fórmula estándar. Los carbohidratos van a empezar a digerirse desde la saliva, con las amilasas salivales, y como vemos en este cuadro debajo a la derecha, los polisacáridos van a ser convertidos en oligosacáridos y maltosa, y luego con las enzimas intestinales van a ser digeridos, fraccionadas hasta monosacáridos. Hay diferentes enzimas intestinales que van a ser muy específicas y vamos a tener la lactasa, la sucrasa, la maltasa, la isomaltasa y glicomilasa, que en el recién nacido a término van a estar completamente activas, pero en el prematuro no. Entonces están en desventaja también. Sin embargo, esto de hablar de la intolerancia a la lactosa en el prematuro se está considerando casi como un mito, porque un recién nacido prematuro puede tolerar la lactancia materna, y se ha estudiado que la leche materna que tiene lactosa va a causar menos enterocolitis necrotizante y una mejor tolerancia oral. Y si bien vemos nosotros aquí en el gráfico de la izquierda, en el círculo rojo, los bebés más pequeños tienen menor producción de lactasa comparados con los niños a término que están en las gráficas en las líneas superiores, igual van a poder manejar las cantidades iniciales, al menos, de lactosa que uno le aporte, ¿sí? Se habla de que pueden tolerar hasta un 50% de su vía enteral de forma normal, pueden tener la capacidad de manejar ese aporte de lactosa, incluso los recién nacidos prematuros. Y algo que va a ser muy importante va a ser la nutrición enteral pronta, temprana. En general nos va a ayudar para muchos aspectos y en particular también para la digestión de la lactosa. Esto va a mejorar la actividad de la lactasa y si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, las primeras barras, a los 10 días vemos que la actividad de la lactasa duplica en la barra negra, duplica la función del grupo que no fue nutrido de manera temprana. Y hacia los 28 días, igual, el grupo que empezó nutrición temprana tiene una mayor actividad de lactasa que los bebés que no recibieron nutrición pronto. Así que el alimentarlos tempranamente va a ayudarnos a que la función de la lactasa y la digestión de la lactosa sea mejor. ¿Qué pasa si es que el recién nacido prematuro no digiere y no absorbe toda la lactosa? Pues no va a haber un efecto contraproducente. Al contrario, hasta un 20% de la lactosa de la dieta va a llegar al colon. Esto va a disminuir el pH fetal y puede tener varios efectos benéficos, ¿no? Si ustedes ven aquí en la gráfica, la lactosa que va pasando y llega hacia el intestino grueso, aquí vemos la ampolla del ciego, las bacterias del microbioma van a ayudar a producir o a convertir esta lactosa finalmente en butirato, por ejemplo, que va a ayudar a ser utilizado como combustible y va a ayudar a promover el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos que van a mejorar la microbioma del intestino del recién nacido. Entonces, la lactosa no absorbida igual puede tener un efecto benéfico a nivel del colon. En cuanto a los lípidos, los triglicéridos van a ser en el recién nacido la mitad del aporte de energía no proteica que van a recibir por parte de leche, bien de forma humana, de leche humana, o de fórmulas. Van a tener un primer paso de emulsificación, luego de destrucción por lipasas, de hidrólisis por lipasas, y luego una reesterificación que vamos a ver de mejor manera en este gráfico. Hacia la izquierda tenemos los triglicéridos que van a ser digeridos, va a empezar su digestión y van a ser convertidos en ácidos grasos y monoglicéridos. Luego va a haber efectos de las micelas por el ácido biliar, se van a absorber a nivel del intestino delgado y luego va a haber un proceso de reesterificación para formar nuevamente triglicéridos y ser absorbidos en forma de kilomicrones, ¿sí? Ahora, tenemos el caso particular de los triglicéridos de cadena media o los MST,
Estos no requieren a los ácidos biliares para iniciar su digestión y pueden ser absorbidos de manera directa por el enterocito y pasar directamente al sistema portal. Y esta es una opción para el caso en que el bebé tenga algún problema de drenaje linfático y que necesite aporte calórico con lípidos. Los triglicéridos de cadena media son la opción para evitar el paso por los linfáticos y pasar directamente al sistema portal, ¿no? Como vemos aquí arriba, los MSTs van a entrar al sistema portal, van a formar luego un complejo con la albúmina, van a ser transportados al hígado y ahí van a ser objeto de una oxidación de los ácidos grasos y elongación para formar triglicéridos. Mientras que los ácidos grasos de cadena larga, que figuran abajo en color verde, van a ser incorporados a los kilomicrones en el enterocito, luego van a ir por el sistema linfático y van a ir a torrente sanguíneo por el conducto torácico, ¿no? Entonces son caminos diferentes que utilizan los MSTs con los ácidos grasos de cadena larga. Ahora, igual, ¿cuál es la actividad de las lipasas en un bebé prematuro? Van a estar disminuidas, como es lógico, ¿sí? Y en este cuadro vemos enmarcado en rojo a los bebés con una edad gestacional más temprana, como 27 semanas, van a tener una actividad lipolítica, en este caso, un nivel de 321, en las medidas que se estudiaron, mientras que un niño a término va a duplicar en contra de la nutrición enteral en el bebé prematuro y que es la digestión de lípidos. Ahora, finalmente, la función inmunológica del tracto gastrointestinal. Y aquí tenemos como componente importante el microbioma, que son los gérmenes comensales que se encuentran en el intestino y que van a ayudar a mejorar la función inmune luego del nacimiento, la función inmune adaptativa. Ya sabemos que la colonización del tracto gastrointestinal empieza incluso desde antes del nacimiento. Antes pensábamos que el líquido amniótico era estéril y se ha encontrado genoma de bacterias en el líquido amniótico que nos hacen pensar de que incluso antes del nacimiento ya tenemos colonización del tracto gastrointestinal. El microbioma también nos va a ayudar como parte de la simbiosis y a su vez también el tracto gastrointestinal funciona modulando la respuesta inmune a través de los receptores tipo TOL, ¿sí? Los TLR. En los prematuros va a haber los TLR4 que tienen menor habilidad para recuperarse post-injuria y que tienen menos protección porque no funcionan tan bien las barreras de la mucosa epitelial, ¿sí? Entonces, el microbioma va a estar afectado por diferentes factores. Si empezamos desde arriba, tenemos la edad gestacional, luego bajamos a la derecha, el medio físico no es igual que un bebé esté en casa, que esté en una unidad de cuidados intensivos con toda la flora de patógenos que hay en ella. La exposición a antibióticos. Nosotros solemos iniciar antibióticos con mucha frecuencia en bebés prematuros con sospecha de sepsis, que muchas veces no se confirma, pero esto altera nuestro microbioma. Depende también el modo de entrega de los medicamentos. Depende también del microbioma materno, y esto también va a ser importante, y obviamente de la dieta. Va a ser diferente empezar la nutrición con leche materna que empezar la nutrición con sucedáneos de leche materna. Entonces, hablaba que además del microbioma, también el intestino actúa como una barrera. Y aquí vemos hacia la izquierda una cripta intestinal y vemos ampliados las células epiteliales y hacia la derecha vemos un gráfico en lo que vemos las uniones estrechas entre las células que vemos como esta red, como estas líneas cruzadas como en forma de red que van a servir de barrera para el paso de los gérmenes. ¿Qué pasa si esta barrera no es eficaz como en los bebés recién nacidos prematuros? Pasa como en esta gráfica que los microbios y las toxinas van a ingresar a través de estas uniones de los enterocitos y van a causar una exposición anormal de antígenos, lo cual finalmente nos puede llevar a
inflamación local, inflamación sistémica, un desbalance de mediadores inflamatorios y finalmente pueden terminar, como ven ustedes en la última fila, en sepsis, en inflamación, en enterocolitis necrotizante, alteraciones metabólicas como diabetes, enfermedad atópica e inclusive en problemas neurológicos, ¿no? Como el autismo. Entonces, la función de barrera del intestino delgado es muy importante como parte de la respuesta inmune del recién nacido prematuro. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quisiera que ustedes se lleven a casa después de tener esta conversación? Es que un recién nacido prematuro no es un recién nacido a término pequeño, ¿sí? Nosotros como pediatras sabemos que un niño no es un adulto grande, perdón, un niño no es un adulto pequeño. Igual, un prematuro no es un niño a término pequeño, va a funcionar de forma diferente. Va a tener un menor desarrollo estructural, menor longitud del tracto gastrointestinal y menor funcionalidad, tanto en la parte endocrina, en la parte de motilidad, y esto los pone en desventaja, ¿no? Tenemos que asegurar una nutrición enteral temprana en el bebé prematuro y al mismo tiempo aportar una nutrición parenteral que sea equilibrada para evitar problemas como la colestasis por nutrición parenteral. Eh, y momentos de intolerancia oral. Que no nos sorprenda que un niño prematuro no pase mecón en las primeras 12 o 24 horas, que no nos sorprenda que un recién nacido prematuro tenga residuo gástrico si lo medimos. Son aspectos que se tienen que esperar en estos bebés y que tenemos que actuar en consecuencia de saber cuál es la fisiología o la fisiopatología detrás de la inmadurez que traen ellos al nacer. Y entonces no les pidamos, no les exijamos que respondan de forma similar a un niño a término, y esto lo vamos a ir desarrollando probablemente en las siguientes charlas de cómo nutrir al recién nacido prematuro, pero es importante partir de este punto, del saber por qué el recién nacido prematuro es diferente y por qué su tracto gastrointestinal es diferente y va a funcionar de forma mucho menos eficaz que la función gastrointestinal de un recién nacido a término. Entonces podemos concluir de que el tracto gastrointestinal no solamente va a cumplir una función de digestión y de absorción, sino que cumple funciones endocrinas, inmunológicas y neurales, importantes para el recién nacido. Que el feto tiene una alta demanda calórico-proteica y que tenemos que tratar de simular un aporte similar a esta etapa cuando el niño ya nace en su vida extrauterina, lo cual es todo un reto, sobre todo en los primeros días, y que el recién nacido está preparado para recibir nutrición enteral, el recién nacido a término, pero prematuro requiere de un periodo de adaptación, de estabilización. Tenemos que individualizar su manejo y no pedirle respuestas para las cuales él no está preparado. Su sistema es inmaduro y tenemos que actuar en consecuencia y manejar y adecuar nuestros tratamientos en función a la inmadurez del tracto gastrointestinal de estos bebés. Bien, quisiera agradecerles por su atención. Y bueno, quedo con ustedes para comentarios, preguntas y conversar un poco sobre este tema, ¿no? Sobre la inmadurez del tracto gastrointestinal de los bebés prematuros. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias por la ponencia. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden escribir su pregunta en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Haremos la moderación de la mayor cantidad de preguntas para el tiempo que disponemos. ¡Empecemos! Muchas gracias por la ponencia. Ahora daremos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden escribir su pregunta en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video.
Haremos la moderación de la mayor cantidad de preguntas para el tiempo que disponemos. ¡Empecemos! ¿Qué tal, doctor Alario? Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, para mí muy interesante, y regresar a entender y a recordar cómo es la fisiología gastrointestinal del prematuro. Muchas gracias, doctora Vera, y la verdad que es una experiencia muy interesante. Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí listos para conversar y resolver algunas dudas, escuchar algunos aportes de los participantes. Así es, tenemos muchas preguntas. Voy a ir dictándoselas lentamente para que me entienda correctamente. La doctora Mónica Ríos pregunta: doctor, ¿se puede lograr el mismo crecimiento intraútero inmediatamente después del nacimiento? Ok, eso sería lo ideal, pero realmente en la práctica no podemos hacer que el recién nacido prematuro ingrese inmediatamente en el carril que tenía en la vida intrauterina. Vamos a tener primero una fase llamada de estabilización del recién nacido, en la cual la nutrición parenteral va a ser la mayor parte de su aporte calórico y proteico, pero que no va a cubrir el requerimiento que viene trayendo de forma intraútero. Y luego de esta primera fase de estabilización vamos a tener otra fase de mantenimiento y una fase de crecimiento. Entonces, inmediatamente después de nacer no se puede, pero vamos a tratar de aportar las calorías, las proteínas necesarias para que este prematuro regrese lo más pronto posible al ritmo de crecimiento que venía trayendo intraútero. Excelente, doctor. Y tenemos también la doctora Rosa Arana, le pregunta también a esto nutricionalmente: ¿por qué el feto necesita un aporte de proteínas tan alto? Lo particular del feto es que requiere las proteínas tanto para su metabolismo de masa magra, para su crecimiento en el tejido pues, muscular, el tejido óseo, pero a la vez utiliza una parte importante de las proteínas como fuente de energía. ¿Sí? Entonces el feto no solo utiliza la energía que le brindan los lípidos, también utiliza las proteínas como una fuente importante de energía. Entonces tenemos a las proteínas con una doble función, una función de aporte para un desarrollo estructural y una función de aporte para el uso de energía. Por eso es que estos pequeños necesitan un aporte tan alto de proteínas de 4.5 gramos por kilo día, porque lo necesitan para la acreción y para el metabolismo energético. Sí, casos especiales nuestros pacientitos prematuros, ¿no, doctor? Sí. Muy bien, el doctor Álvaro Miranda le pregunta a usted: ¿todo prematuro necesita estar varios días en NPO, o sea, nada por vía oral? Ok, no es que todos los prematuros deban estar sin aporte de nutrición enteral. La idea es tratar de darles una nutrición enteral muy temprana, que puede ser desde el primer día como una vía enteral trófica. Es decir, cantidades muy pequeñas de leche materna idealmente, que pueden ser simplemente 1 o 2 cc, 1 o 2 mililitros cada 3, cada 4, cada 6 horas, que nos va a ayudar
para el cebado de la vía digestiva, para hacer el priming, ¿no? Y tener un mejor microbioma. Entonces, solo debemos esperar la vía enteral, dejar al niño en NPO si está críticamente enfermo, si está con inotrópicos, descompensado, o si es un niño pequeño para edad gestacional con un RCIU, una restricción de crecimiento intrauterino con alteración del Doppler. En ese caso podríamos esperar unas 48 horas, pero luego empezar la nutrición enteral de forma lenta. Ok. Doctor, yo he escuchado de estimular no necesariamente con nutrición trófica, porque no hay ni eso, pero les echan calostro en la orofaringe. Eso Exacto. es totalmente nuevo para mí. Sí, exacto, exacto. Es que sucede muchas veces que un bebé prematuro no está listo para coordinar la deglución, la respiración y la succión. Entonces, tenemos que usar una sonda orogástrica o nasogástrica, pero si la utilizamos, estamos bypaseando la primera parte de la digestión, que es la estimulación de la cavidad oral, la estimulación de enzimas de la saliva, y la leche llega directamente al estómago. Entonces, es por esto que aun cuando el niño tenga necesidad de usar una sonda orogástrica, es recomendable dar una pequeña cantidad de calostro en la boca, y esto va a estimular la función de digestión, la salivación, la producción de hormonas que van a estimular una mejor motilidad gastrointestinal, esofágica. Entonces, este priming, este cebado con leche materna, con calostro en la vía oral, nos ayuda mucho para no atrofiar la primera parte del aparato digestivo y sirva como un estímulo para una mejor digestión. Muchísimas gracias, doctor. Qué interesante, qué maravillosa la leche materna, cómo entra y sirve para todo. El doctor Jorge Enrique Rosales García dice, doctor, en su servicio, ¿en qué tiempo promedio demoran en llegar al 100% de alimentación enteral en extremadamente de bajo peso al nacer? Claro, la verdad que es muy relativo, no le podría decir un momento exacto. Tratamos de empezar la nutrición enteral temprano y progresarla de manera sostenida, ¿no? Y aquí puede haber diferentes, digamos, escuelas de avance de la nutrición enteral. Algunos son muy cautos y avanzan 10 o 15 cc por kilo al día. Otros son más agresivos, por decirlo así, pueden aumentarle 25, 30, 35 mililitros por kilo al día. Entonces, independientemente de cuál camino se siga, hay que ver y fijarnos en la tolerancia enteral del niño, ¿no? Entonces, un prematuro extremo podría estar quizás a los 7 o 10 días siendo optimistas con una nutrición enteral completa, ¿no? Entonces, por ahí puede ser un aproximado, pero depende mucho del estado general del niño, depende de su estabilidad clínica y depende también de nuestros protocolos de alimentación enteral, lo cual son muy importantes, ¿no? Siempre uno escucha de que tener un protocolo es mejor que no tener ningún protocolo. Entonces, es bueno que en nuestros servicios tengamos establecida ya una referencia de cuánto es lo que vamos a avanzar de vía enteral en nuestros prematuros, dependiendo de su edad gestacional, dependiendo de su peso y dependiendo de que tenga respuesta a una buena tolerancia enteral. Gracias, doctor. Seguimos con las preguntas. El doctor Milton Vega Choquehuán. Buenas noches, doctor. ¿Qué hay con el riesgo de estenosis hipertrófica del píloro con eritromicina en recién nacidos y más aún si son prematuros? Exacto. Como mencioné, siempre existe ese temor, pero en realidad los reportes de bibliografía nos dicen que esta complicación es rara, no es tan frecuente. Pero la idea es tratar de no exponer a los niños de forma innecesaria. Entonces, no se recomienda utilizar eritromicina de forma general a todos los prematuros, sino utilizarlo solamente en aquellos en que tenemos una intolerancia oral moderada o severa,
y que no tienen ninguna obstrucción mecánica, tendríamos que hacer un tránsito intestinal, por ejemplo, en ellos puede ser seguro el uso de la eritromicina, y las guías sí lo recomiendan, ¿no? Poniendo como una complicación rara la estenosis hipertrófica de píloro. Excelente, doctor. Ahora tenemos la pregunta de la doctora Luz Sánchez. ¿Es recomendable a todo prematuro administrar la leche o fórmula por infusión continua o de forma directa por sonda orogástrica? ¿Cuál es lo más recomendable? ¿Me escuchó, doctor? Creo que hay un problema de... Diferenciar un poco de mil, perdón. No, ahí está bien, ahí está bien. Okay. Entonces comentaba de que hay que diferenciar dos grupos principalmente. Los prematuros más pequeños, menores de 1000 gramos o menores de 28 semanas, probablemente van a tolerar menos la nutrición en bolos, y en ellos sí habría que intentar darle la leche en infusión. Pero en los niños más grandes, a mayores de 1000 gramos y sobre todo de mayores de 1500, habitualmente toleran bien la nutrición en bolos, que pueden ser bolos lentos. Entonces, lo primero que hay que hacer es probar, ¿no? Probar primero con nutrición en bolos, y si el niño tiene intolerancia moderada o severa, pues podemos pasar a la infusión e intentar hacer una combinación, incluso en los niños más pequeños, de dar infusión la mayor parte de las tomas y 1 o 2 tomas al día dárselas en bolos, ¿no? Esto ha demostrado que puede mejorar la función de la motilidad. Entonces, en infusión solo en los niños más pequeños y que muestren intolerancia oral moderada o severa. Excelente, doctor. Acá hay otra pregunta, como otras varias, pero las voy a juntar en una, y es respecto a la eritromicina, que ya usted había contestado, el doctor Percy Martínez Valenzuela. Pero le pregunta, ¿qué recomienda? ¿Etilsuccinato o estolato? Ok, la idea es tratar de darle la presentación de eritromicina que podamos por vía oral. No tengo bibliografía de que haya una ventaja de un preparar el medicamento que tenemos disponible en la unidad, tratar de utilizar la presentación de vía enteral y probar la eficacia, ¿no?, en el paciente. Ok, excelente, doctor. No tenemos mucho tiempo, pero unas 3 preguntas más le voy a pedir un poquito de su paciencia. Sí, claro que sí. También la doctora Norma Portilla le pregunta, y esto también voy a juntarlo con otras preguntas parecidas que le hacen sobre el uso de la fórmula extensamente hidrolizada, por cuándo cambio o en qué momento se usa la fórmula extensamente hidrolizada y cuándo lo cambiaría a una fórmula estándar. Ok, entonces la fórmula hidrolizada es una opción que debemos tener en cuenta cuando el niño muestra intolerancia oral, ¿no? Entonces este es un tema interesante, el tema de cómo definir intolerancia oral y las medidas para prevenir, pero cuando uno tiene un niño con intolerancia oral, puede pasar a una fórmula hidrolizada. Es como lo que nos sucede a veces cuando utilizamos una fórmula muy concentrada, como una fórmula de 30 calorías por onza, y el niño no lo tolera, pues podemos ir bajando de concentración, ¿no? 24 calorías por onza, y de esa forma podemos llegar al punto de la fórmula hidrolizada, y cuando el niño tolere ya el 100% de la vía oral con una fórmula hidrolizada, mantenga una buena tolerancia, buena cantidad de posiciones, no haya residuos importantes, podemos pensar en pasar a la fórmula estándar o en regresar a fórmulas con una mayor osmolaridad, con una mayor concentración de calorías, ¿no? Entonces, esto es un equilibrio que tenemos que hacer entre tolerancia y el aporte de calorías que queremos darle. La idea es tratar de dar un aporte calórico óptimo. Un prematuro promedio debería recibir 120 kilocalorías por kilo día. Entonces, más que estar pensando en una fórmula
para un momento de volumen, digamos, hay que pensar en la fórmula para el momento clínico del niño. Si el niño tiene intolerancia oral, la fórmula hidrolizada hasta que él vaya demostrando que lo pueda tolerar mejor. Y una vez que tiene mejor tolerancia, con menos residuos, con buena frecuencia de deposiciones, pues podemos pasar a la fórmula estándar e inclusive si es necesario ir pasando a fórmulas con densidades calóricas más altas. Doctor, y solo para quedar claros, usted se refiere al uso de fórmulas extensamente hidrolizadas, ¿no? En el prematuro, Sí. ¿no? Porque hay otras Exacto. que son parcialmente hidrolizadas. Exacto, exacto. Y realmente las extensamente hidrolizadas son fórmulas a las que uno llega después de quemar varias fases, ¿no? Porque son de uso frecuente en niños como los niños con intestino corto, ¿no? Yeah. Con enterocolitis necrotizante, que tienen reseccionada una parte importante del intestino, entonces puede ser que en ellos sí necesitamos utilizar una fórmula extensamente hidrolizada desde un inicio. Ok, ok. Gracias, doctor. Luego, el doctor Edgar Hidrobo Cayotopa le dice, buenas noches. ¿Cómo manejar a un paciente prematuro que es intolerante a la lactosa? ¿Cómo manejarlo al alta? Pues toma leche materna exclusiva. Y es intolerante a la lactosa. Claro, es un caso muy particular, ¿no? Porque a veces uno puede etiquetar de intolerancia a la lactosa a un prematuro cuando, como vimos, su sistema digestivo en general es inmaduro, ¿no? Pero si este niño haga como opción, por ejemplo, con una fórmula extensamente, pero lo curioso es que pueden tolerar, no sé si una opción sería una fórmula extensamente hidrolizada, pero realmente la lactosa de la leche materna suele ser bastante bien tolerada en los bebés, incluso en los bebés prematuros, ¿no? Si han llegado a su vía enteral total, pero la alternativa sería una fórmula extensamente hidrolizada. Excelente. Doctor, qué importante conocer todo esto que nos ha recordado y nos ha enseñado quizás conceptos que habíamos olvidado de la fisiología, porque comprendiendo, recordando bien la fisiología del tracto gastrointestinal, la fisiología digestiva del prematuro, vamos a poder nutrirlo adecuadamente. Esto va de la mano con la nutrición, por eso es que en nuestra plataforma a todos los colegas que nos están viendo, que han escuchado su presentación, doctor, quería explicarles por qué, si es una plataforma de nutrición, empezamos hablando de fisiología digestiva, porque es necesario recordar todo lo que sabemos y nos han enseñado para nutrir adecuadamente al bebito. La doctora Elizabeth Medrano le pregunta, ¿cuál es la utilidad de medir sustancias reductoras en heces para diagnóstico de intolerancia a la lactosa en neonatos? Neonatos alimentados con leche materna exclusiva, sintomáticos con distensión abdominal, vómitos, dilatación de asas, sin signos de obstrucción intestinal, sin NEC, ¿para qué le toman sustancias reductoras? Bien, las sustancias reductoras, como muchos otros exámenes, no tienen un rendimiento tan alto en recién nacidos y más aún en recién nacidos prematuros, ¿no? Entonces, más que fijarnos en el resultado de sustancias reductoras, de un coprológico funcional, por ejemplo, tenemos que ver la clínica del paciente, ¿no? Y ver la tolerancia. Si el niño tiene distensión abdominal, mucho malestar, no pasa de posiciones, probablemente no le estemos dando el modo o la fórmula adecuada para ese niño y tendríamos que buscar cuál es la mejor alternativa, ¿no? Pero más que buscar los exámenes auxiliares, habría que buscar la clínica, ¿no? Ver cuáles son los síntomas del niño y tratar de darle la mejor opción para que pueda llevar a cabo una digestión adecuada, ¿no? Excelente. Bueno, doctor, tengo muchísimas preguntas, pero no sé,
no nos quedemos tristes porque la plataforma continúa y el doctor Erasmo Alayo va a estar con nosotros en casos clínicos, en otras ponencias, así que colegas, con toda confianza. Ahora, pero tengo un par de preguntas para terminar. El doctor Ignacio Torrecilla, doctor, quisiera saber su opinión sobre el uso de probióticos cuando ya se está empezando la vía enteral en los prematuros. Claro, ese va a ser creo que un tema también de una charla más adelante, pero los probióticos sí pueden funcionar y hay bibliografía bastante alentadora de algunos grupos de probióticos que pueden ayudar a mejorar la tolerancia oral. El problema está en que los estudios son difíciles de comparar porque se utilizan cepas diferentes, combinaciones diferentes, concentraciones diferentes. Entonces, estamos en camino todavía de encontrar la evidencia que sea más concluyente, pero sí pueden ayudarnos a mejorar la capacidad digestiva del prematuro porque nos pueden ayudar a mejorar su microbioma. Entonces, sí hay espacio para los probióticos. Hay que individualizar cada caso y revisar con mucho detalle la bibliografía para saber cuál puede ser la mejor opción para nuestros bebés, ¿no? Inclusive en el país no tenemos todos los probióticos que se están estudiando, pero por ahí que puede haber un par de opciones que sí nos pueden ser útiles individualizando cada caso. Perfecto, doctor. Discúlpeme que estoy aquí escogiendo la pregunta. A ver. Para terminar, el doctor Walter Cabrera Ríos quisiera que por favor lo felicita por su ponencia y quisiera que por favor haga un comentario de la nutrición enteral mínima en el prematuro. Perfecto. Entonces, la nutrición enteral mínima o nutrición enteral trófica son sinónimos. Es una nutrición enteral que se utiliza sin fines directamente nutricionales. Es decir, si yo le doy 12 ccs de leche a mi prematuro cada 6 horas, eso no lo va a nutrir, no va a hacer que crezca en peso, en talla, en perímetro cefálico, pero va a tener la ventaja de ser un priming, un cebador, un elemento que va a estimular la función digestiva desde la boca, ¿no? Desde la boca con la salivación, la producción de enzimas a nivel salival, mejorar el funcionamiento de esófago, de estómago, de intestino, mejorar también el microbioma. Esto ya se ha estudiado y se ha visto de que es muy diferente el microbioma que se logra cuando empezamos a nutrir al bebé con leche materna a que cuando empezamos a nutrir al bebé con un sucedáneo, con una fórmula. Por eso es que es muy importante en nuestro servicio, tratamos de hacerlo, de así el bebé esté muy delicado, pues buscar a la mamá, extraer calostro y darle esa primera nutrición enteral con calostro, ¿no? Con leche materna. Entonces la nutrición enteral mínima es útil, nos ayuda a prevenir enterocolitis necrotizante, mejora la tolerancia oral, mejora el microbioma, y es algo seguro, es una práctica segura. Por más que sea un prematuro muy pequeño, que sea un prematuro pequeño para edad gestacional, que sea un niño con restricción de crecimiento intrauterino, por ahí esperaremos 2 días y luego podemos empezar la nutrición enteral mínima. Refieren hasta 20, 25 o 30 mililitros por kilo al día, ¿no? Entonces, si estamos entre 20 y 25 mililitros por kilo al día, se considera nutrición enteral mínima, es útil, es valiosa para el prematuro y es una práctica que deberíamos adoptar en nuestras unidades. Excelente, doctora Alayo. Realmente, para dar nuestra patadita de inicio de la plataforma Nutriendo la Vida, ha sido un enorme gusto contar con usted, con su ponencia. Le doy el agradecimiento a nombre de todos los que hemos trabajado y por fin sacamos esta plataforma porque sabemos desde Avos Nutrición y el área médica y todos estamos pendientes de lo que necesitan de educación médica nuestros profesionales. Doctora Alayo, muchísimas gracias. Todavía no me despido porque les quiero decir, como usted ya sabe, invitar a todos los colegas, pasen por favor por nuestra plataforma, pasen, hay una biblioteca linda, nuestros instructores
han preparado resúmenes, algunos descargables que ustedes van a poder leer, repasar de evidencia actualizada. También hay una zona donde podrán conocer todas las alternativas que Avon Nutrición ofrece para el manejo del prematuro, nuestro portafolio de nutrición del prematuro. Doctor, y yo para terminar, hay una parte muy importante que usted dijo y que fue, pues como siempre, el estándar de oro es la lactancia materna en los prematuros, muy importante. Ojalá hubiera suficiente leche materna, pero es el único caso donde la leche materna tiene que ser fortificada. Y qué importante vigilar también la concentración, la osmolalidad de si es una fórmula que va a usar o si es una leche materna fortificada también, porque eso va a alterar el tránsito intestinal y vamos del bebé, es lo que vi en su presentación. Entonces la evacuación va a ser muy lenta, el prematurito pues demora muchísimo y como usted dijo, esperemos un meconio, no esperemos un meconio como pues un bebé a término. Entonces todo eso es importante, todo eso es vital. Si sabemos que tiene que ser una leche materna, tiene que ser fortificada y veamos incluso estas características, ¿no? Del fortificante, cómo no debería alterar en lo posible y menos aún la osmolaridad, que pues, es la concentración que mejor tolera el bebé es la de la leche materna. Así es. Así es. Sí, doctor. Doctor Alayo, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido un placer contar con usted esta noche y nos hemos quedado con muchas preguntas, pero ya en las próximas fechas en la plataforma ya seguramente habrá momento para poder contestarlas todas. Por supuesto que sí. El gusto es mío, doctora Vera. Gracias nuevamente por la invitación y por poder estar compartiendo con los colegas, aprendiendo mutuamente, y creo que esta va a ser una experiencia muy enriquecedora, que nos va a nutrir mucho también a nosotros y bueno, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. A ustedes, colegas, también, buenas noches. Gracias por estar en nuestra primera presentación y no se olviden a pasear por la plataforma que tiene mucho que ofrecer. Gracias y buenas noches. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación.